El siguiente programa es calificación F, formativo, educativo y cultural. Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de sus protagonistas. Bienvenidos a Economía de la Vida Diaria. Un espacio para comprender de forma sencilla los temas económicos. Gracias al gentil auspicio de Fundación CRISFE. Buenos días con todos de este programa de Economía de la Vida Diaria del Instituto de Economía de la Universidad de San Francisco de Quito. Mónica Rojas, Pablo Beltrán y Sebastián Oleas les damos la bienvenida a esta semana. El programa llega gracias al auspicio de la Fundación CRISFE, que nos trae consejos financieros y educación financiera. De eso hablaremos en el tercer y último segmento. Si necesitan información o quieren aprender más sobre educación financiera, www.consejosfinancieros.org. De igual forma nos pueden seguir en las ondas de radio abierta de Radio Centro, los días de jueves a las 8:30 de la mañana. Y si no alcanzan a seguirnos, digamos en vivo, pueden descargar este podcast y podcast anteriores en www.centroecuador.es o si no en la página de YouTube de Radio C. Finalmente les invitamos a visitar la página web de la universidad, www.usfq.es, donde pueden informarse de la oferta académica. ¿Sí? Estamos por empezar a mediados de agosto nuestro primer semestre del año 21-22 y todavía las inscripciones están abiertas. Creo que todavía hay oportunidad del examen de ingreso, así que visiten la página web www.usfq.edu.es y de igual forma infórmense sobre nuestra maestría en economía, www.usfq.edu.es, pestaña que dice posgrados, maestría en economía, tercera corte, inscripciones abiertas. Y nada, arrancamos el programa y hoy día vamos a hablar de arroz, ¿o no? Así es. Buenos días con todos. Mucho gusto estar con ustedes una vez más compartiendo este programa. Moni, Sebas, creo que ustedes también notaron que en esta semana se inauguró el gobierno de Guillermo Lasso con un paro. ¿Okay? Finalmente. Finalmente. Es decir, yo creo que todavía no son ni 45 días de la posesión, ¿verdad? No, aún no ya hubo el primer paro. Aún no cumple, imagínate, y ya hubo el primer paro. Y lo interesante es de que este paro se lo hace en contra de la misma ideología económica que siempre ha manifestado el gobierno de Guillermo Lasso. ¿A qué me refiero? Guillermo Lasso ha manifestado desde el inicio de su campaña, y no ahora, sino todo el tiempo, acerca de su disponibilidad para la apertura del mercado, para la apertura de la economía, para liberalizar la economía. Recordemos de dónde viene él. Él viene de Ecuador Libre. ¿Qué significa Ecuador Libre? Que la economía sea libre, que el mercado sea libre, que sean las fuerzas de la oferta y la demanda, como debe ser, quienes determinen las condiciones del mercado. Y se hace un paro en donde se va en contra de eso y lo que se busca es que se dé un paso atrás y de que no se liberalice el mercado, sino que se ponga aquello que se ha puesto en gobiernos anteriores, que son medidas desde el gobierno para proteger a uno de los actores del mercado. En este caso, para proteger a los productores. Y a esto se unen los arroceros, los productores de caña de azúcar y los bananeros. Entonces, tres productos fundamentales para el consumo de los ecuatorianos, pero también tres productos fundamentales para la producción y por ende para el PIB ecuatoriano. Entonces yo le quería invitar a ustedes a analizar esta situación, o sea, analizar la conveniencia, qué significa poner un precio referencial, eso qué implica y eso a quién favorece y a quién perjudica. Porque en economía recordemos que no existe el free lunch, no existe nada gratis. Por lo tanto, cuando algo favorece a alguien, va a perjudicar a otro sector. Entonces, eso es lo que quería invitarles. Es buen tema. Pero partí diciendo que, y voy a citar un lugar común, otra cosa es con guitarra, ¿no? Así es. ¿No es cierto? Ya otra cosa es la realpolitik. Sí, cuando tienes que ir a lidiar ya con los gremios, con que te corten carreteras, con que te interrumpan, digamos, el libre flujo de las personas, ya no es lo mismo que el libro de texto, ¿no? Claro. Entonces,
Le tocó, como tú dices, y eso que hasta ahora, yo creo, no ha tenido que tomar ninguna decisión, ¿no? O no ha tomado ninguna decisión Guillermo Lasso, ¿no es cierto? Ok, bien, tuvo que firmar un acuerdo y eso Claro. ya implica un compromiso de analizar el tema. Entonces, y eso es lo que a mí me preocupa, porque ahora son los arroceros. Los arroceros son quienes anticiparon que iban a paralizarse y se unieron. Cuando ya ellos tomaron la decisión, se unieron los productores de caña de azúcar y luego de pronto en el paro aparecen bananeros, con lo cual el acuerdo sale para los tres. Eso, y luego, ¿qué va a pasar con nosotros? Ya hay anuncios de un sector por el precio de los combustibles, de la gasolina y del diésel. Es decir, de no permitir la liberalización y de que se pongan medidas sustitutivas, sino que se mantenga el precio mínimo. O sea, que el Estado establezca un precio. ¿Eso qué significa? De que están yéndose en contra de la liberalización del mercado. O sea, esos son los principios básicos que les han guiado, ¿no es cierto? Libertad económica, que el mercado, la interacción entre compradores y vendedores sea la que establece el precio, ¿no es cierto? Pero eso es un problema, me parece. O sea, no solamente es un problema, digamos, teórico o ideológico, es un problema por las distorsiones que va a generar, ¿no? Exactamente. Entonces, eso es lo que yo les propongo, que analicemos cuáles son las implicaciones, o sea, cuáles son las distorsiones que podría crear. Primeramente, ¿qué significa el poner un precio? ¿Y por qué? O sea, partamos de dónde viene eso. ¿Ok? Recordemos que Ecuador tiene una larga historia de involucramiento en la economía por parte del Estado. Tenemos el precio del banano, que ha sido fijado por el Estado desde hace muchos años, desde hace décadas. ¿Ok? El gobierno ha llegado a fijar hasta el precio del pan. Entonces, ha pasado por el precio de la leche, por el precio del azúcar, el precio del arroz, es decir, de los principales productos ecuatorianos. Y no son productos que los produce el sector público, son productos que los produce el sector privado, es decir, el productor que tiene su parcela, siembra algo, compra insumos en el mercado de factores y vende su producto en el mercado de productos. Entonces, ahí quiere tener un precio determinado para poder garantizar su ganancia. ¿Eso qué implica? Que yo garantizo mi ganancia a partir de mis ingresos, con lo cual no tengo que buscar mecanismos para poder mejorar los costos, ya que tengo garantizada la ganancia a través del ingreso, a través del precio. O sea, en otro sentido, Pablo, no tengo ningún incentivo para ser más eficiente. Exactamente. No tengo ningún incentivo para tratar de reducir costos o incrementar la productividad tampoco. Y para buscar dónde ubicar mejor los recursos, que es la base de la economía. Claro. Porque si yo soy arrocero y me doy cuenta que mi quintal de arroz me cuesta producirlo $35 y en el mercado me lo están comprando $32, pues esto significa de que algo estoy haciendo mal. Así que debería buscar ser más eficiente o de pronto cambiarme de producción. Claro. Dejar de producir arroz y ponerme a producir trigo. ¿Okay? Claro. Entonces, a eso vamos, a de que el poner un precio un precio por parte del gobierno tiene dos implicaciones. La primera, que el Estado se está involucrando en el mercado, lo cual implica distorsionar las condiciones del mercado. Y la segunda, que está evitando que el productor determine los insumos, ubicarlos en donde sean más eficientes, donde sean más productivos, ¿okay? Que son bases de la economía, recordemos. Entonces, de acuerdo. Ahora, Pablo, y excelente lo que tú estás diciendo, porque efectivamente se generan esas distorsiones, pero lo que tú también indicas, esto ya es una política que ha existido, y eso es y lo que justamente ahora van estos sectores a buscar un acuerdo, una negociación, es para poder mantener ese beneficio que han logrado. Y ahí quizá la pregunta que varios consumidores se pueden hacer es, ¿y por qué el Estado garantiza esa ganancia a ciertos grupos? Y quizás, o sea, me atrevo a pensar, por lo que ustedes manifestaron, que esto
elimina esos incentivos de querer reducir los costos y por lo tanto a reducir los precios, irse en contra de grupos como los consumidores. Exactamente, es lo que te decía, o sea, cuando favorecemos a un sector, estamos perjudicando a otro sector. Entonces, en este caso, se está garantizando el beneficio del productor, pero se está dejando en el aire al consumidor, que es la contraparte. Porque si es que el Estado no fijara este precio mínimo, esta banda, este precio mínimo, el arroz estuviera en $22 el quintal. Con el precio mínimo sube a $35 el quintal. 25.50. Es decir, estoy evitando que el consumidor tenga acceso a un arroz más barato. ¿Okay? Porque eso en definitiva es. Es decir, está el productor garantizando su beneficio, pero está el consumidor garantizando pagar un precio más alto que el que podría pagar si el mercado fuera libre. ¿De dónde viene esa libertad de mercado? De que, es verdad, ingresa arroz de contrabando, porque eso también es otra realidad, pero no deberíamos cerrar en la entrada del arroz, sino determinar cuáles son las condiciones que se deben tener para que ingrese ese arroz del extranjero. Porque eso también va a aumentar la oferta del arroz y por lo tanto el precio bajaría en el mercado. Pero cuando el precio es libre, pero cuando el precio lo fija el gobierno, entonces estamos distorsionando aquellas condiciones básicas de la economía que permite eficientar los recursos. Entonces, esa es la reflexión que quería hacer y la preocupación, que todo entonces va a ir en contra de la eficiencia de los mercados. Y ahí con esa pregunta y esa preocupación nos tenemos que ir a la primera pausa. Este es su programa de Economía de la Vida Diaria del Instituto de Economía de la Universidad de San Francisco Quito. El programa de ayer es la Fundación CRISFE. Ya regresamos. Espacio publicitario. Ponle fe a tus finanzas. No se endeude más allá de su real capacidad de pago. Un préstamo siempre es un compromiso que debemos honrar. Es mejor asesorarse con su banco. Un consejo de Banco Pichincha y Fundación CRISFE. Fin de la publicidad. Este espacio está dedicado a la educación financiera. Y estamos de vuelta, segundo segmento de su programa de Economía de la Vida Diaria del Instituto de Economía de la Universidad de San Francisco de Quito. Mónica Rojas, Pablo Beltrán y Sebastián Oler, les damos la bienvenida a este segundo segmento del programa que llega gracias al auspicio de la Fundación CRISFE, que nos trae consejos financieros y educación financiera. De igual forma, les invitamos a visitar la página web de la radio, www.centroecuador.es, para que se informen de la oferta, del podcast, este y podcast anteriores. Ahí pueden descargarlos, o si no, pueden seguir el programa en las ondas de radio los jueves a las 8:30 de la mañana, o si no, en la página de YouTube de Radio Centro. Finalmente, visiten la página web de la universidad, www.slq.edu.es, para que se informen de nuestra oferta académica, tanto en pregrado como en posgrado, y si ya tienen su pregrado completo, visiten en la pestaña de posgrados, la maestría en economía. Y retomando el tema, para aquellos que nos están uniendo, estamos hablando sobre control de precios, ¿no es cierto? Y en particular, a propósito de una noticia que salió esta semana, que los arroceros, que luego se juntaron los productores de caña y los productores de banano, se juntaron para presionar al gobierno a que considere fijar precios mínimos para estos tres productos. ¿Es correcto eso? Así es, correcto. No es que pidieron que consideren fijar el precio, sino que exigieron que se mantenga el precio mínimo, la fijación del precio mínimo por parte del gobierno a estos productos. Claro, pero la respuesta del gobierno fue: lo vamos a considerar. No han dicho que sí. Entonces, o sea, están ganando tiempo para negociación, pero... Sí, es decir, el gobierno lo que dijo es que se van a armar mesas de diálogo para poder analizar esta situación. Sin embargo, existe la advertencia de los gremios de estos tres productos, de que si no se llega a retrotraer el gobierno en el acuerdo ministerial en el cual liberalizaba el precio, entonces volvían a salir a las calles, a cerrar carreteras. Es decir, regresamos al escenario de, aquí le pongo palo, para que usted acceda a mis peticiones, sin considerar qué es lo que hay detrás, o sin considerar a quién le va a afectar, porque como se dijo anteriormente, teníamos de que un precio del arroz mínimo para el arrocero significa un precio más alto de lo que el mercado lo determine. Eso significa un precio más alto que va a tener que pagar el consumidor de arroz, porque al final es el que termina pagando por el precio del arroz que recibe a su vez el arrocero. ¿Okay?
Entonces, y aquí en estos acuerdos a los cuales se llegaron el día lunes en el paro, fueron el que se iban a abrir las mesas de diálogo, de que se iba a reforzar las fronteras para impedir el ingreso de productos agrícolas del extranjero de contrabando, y la tercera, de que no se va a permitir la apertura de más piladoras de arroz. Entonces, recordemos que tenemos que el arroz tiene un ciclo de producción y un ciclo de llegar al consumidor, en donde se recoge la gramínea y luego se lleva a estas piladoras, que es en donde se procesa el arroz para poder ensacarlo y llevarlo al consumidor final o al intermediario final. ¿Okay? Por tanto, aquí habría que analizar esta situación. Es como extraño, ¿no? A ver, voy a ver si lo puedo poner en términos pedestres. Básicamente, la fijación de precio mínimo le va a dar incentivo a los productores a que, desoyendo si son eficientes o no, si están sembrando un producto que es deseado o están sembrando en exceso, van a seguir sembrando arroz, ¿no es cierto? Y cosechando arroz, porque básicamente el gobierno le ha dicho, le va a decir, no dijo, le ha dicho, le va a decir, le voy a mantener el precio mínimo. Entonces, lo que podremos esperar es que haya una sobreoferta de arroz, ¿no es cierto? De arroz, digamos, sin desgranar. Estos productores van a ir con su producción excesiva a una apiladora. Y resulta que el Ministerio el Ministerio de Agricultura ha decidido no permitir que haya más piladoras. ¿Es correcto eso? Correcto. Ya, muy bien. Entonces vas a llegar a estos productores que van a estar con mucho arroz recién cosechado y que necesita ser desgranado, y van a tenerse un cuello de botella porque básicamente la oferta de piladoras acabas de ponerle un techo, ¿no es cierto? O una cantidad máxima, acabas de fijar la oferta de las piladoras. Exactamente. Entonces, si entiendo bien, como no está controlado, asumo que no está controlado todavía el precio, y seguramente van a empezar a pelear por eso, el controlar el precio del quintal de arroz pilado, el precio del servicio, ¿no es cierto? A eso debes pagar un servicio, ¿no es cierto? Ajá, y como tu grano se te puede podrir porque está húmedo y necesitas ensacarlo, vas a estar dispuesto a pagar un precio mayor para que te procesen el grano, para que de esta forma puedas vender, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces, ¿cómo vamos sumando desaciertos, digamos, en el mercado del arroz, ¿no es cierto? Más distorsiones aún. Exactamente. Y aquí voy a ser un poco malicioso, no tengo idea, pero ¿cuál es la razón económica para fijar la cantidad de piladoras de arroz? No quiero saber, o sea, sí quiero saber, pero ¿por qué se les ocurrió fijar la cantidad? ¿Por qué quieres fijar la oferta del servicio de piladoras de arroz? Desconozco. Pero no huele muy bien, digamos esto. No tengo idea. A mí no me huele bien cuando se mete la mano en la economía. Exacto. Sin conocimiento pleno de todas las implicaciones que esto podría tener. O sea, cuando se considera solamente una parte y no se toma en cuenta la otra parte ni lo que hay detrás de esa primera parte. Es decir, ¿por qué el arroz? ¿Por qué para los productores no les resulta un buen negocio producir arroz a un precio libre? Exacto. ¿Por qué? Porque seguramente no son eficientes. ¿Okay? ¿Por qué no son eficientes? Porque los insumos son caros, porque no tienen tecnología, o de pronto porque no están produciendo en la forma como deberían producirse. Es decir, los mecanismos de producción no son los apropiados, o bien los tamaños de las producciones no son los adecuados, en donde se requiere hacer uso de la asociatividad, por ejemplo, como ocurre en otros sectores, como ocurre en el sector mielífero, por ejemplo. Entonces, son esas situaciones que hay que considerarlas, pero que no se las considera cuando se ataca únicamente al precio. Entonces, yo creo que eso es lo importante. ¿Y eso de dónde viene? Viene de la educación económica. No sé si ustedes... Dale, Mónica, disculpa. No, lo que iba a complementar lo que decía Pablo y lo que les he estado escuchando es totalmente de acuerdo en que cuando ya empiezas con una distorsión y vas generando otras, realmente generas un caos dentro de ese mercado. Y de toda esta historia, el único espacio en donde creo que el Estado tiene o está llamado a realmente hacer algo es justamente en controlar en la parte que le corresponde, que es la parte del contrabando, porque de ahí y hacer cumplir esas leyes que ya existen, ¿no es cierto? O sea, el tema del contrabando no está bien, y ahí es donde debería realmente participar.
pero de ahí en buscar, en fijar precios que ya sabemos que generan estas distorsiones, en limitar el tema de las piladoras y demás, eso lo que está generando son más distorsiones que a la final alguien sufre con esas distorsiones y en este caso, nuevamente, son los consumidores que van a pagar precios más altos que el que podrían, si es que el mercado fuera eficiente o logrando buscar su eficiencia, que es a través de mecanismo en que sean los mismos productores los que logren reducir sus costos. Y ahí lo que tú venías a mencionar, Sebas, te lo indicaste, es no sé cómo estará la estructura de costos de los arroceros, claro, pero quizás todos esos elementos hay que ver antes de generar estas distorsiones dentro de los mercados. Exactamente. Pero como decíamos en la pausa, aquí gana el que grita más fuerte, ¿no es cierto? No es el que tiene más argumentos o más razón económica, ¿no? Es el que puede interrumpir el tránsito, el que puede interrumpir la libre circulación de bienes y servicios en la economía. Y claro, es parte del gobierno, ¿no es cierto? Es parte de la política, digamos, de estas acciones. A mí lo que me preocupa también es si el gobierno cede tan rápido a esto, ¿qué impide que el productor de mangos o el productor de papayas o el productor, no sé, de pitahayas quiera que empiecen a fijarle el precio también, ¿no? Así es. Sí, y otra cosa, a ver, Mónica, tú introdujiste algo interesante, que es que el gobierno sí debería controlar las fronteras porque no hay que ser contrabando. Pero veamos un poquito más ese aspecto. A ver, si entra arroz de contrabando y se quiere evitar es porque es más barato que el que se produce acá. Claro. Por lo tanto, significa que en Perú se produce el arroz más barato que en el Ecuador. Y Perú está cruzando la calle de Huaquillo, cruzando el río. Está allá Perú. Entonces es el mismo clima, es la misma tierra, sin embargo tienen procesos que son más eficientes, que les permite venderlo más barato, porque no creo que el productor de arroz peruano vaya a venderle más barato al contrabandista de lo que le vende en Perú a su comprador, sino que simplemente estamos nuevamente, yo no estoy de acuerdo en abrir fronteras para quien esté contrabando, pero para que el arroz ecuatoriano sea competitivo al peruano, significa que ponerle un arancel al arroz peruano, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué significa? De que estamos reconociendo de que somos menos eficientes para poder producir un producto que se produce en igualdad de condiciones tanto en Perú como en el Ecuador. Entonces, habría que analizar todos estos aspectos para poder ir a buscar el verdadera solución al problema, que es, el problema ¿cuál es? La falta de eficiencia. ¿Y cuál es la solución? Buscar mecanismos económicos que permitan mejorar la eficiencia. Y cuando hablo de mecanismo económico me refiero a formas de producción, a formas de asociatividad, a buscar manejar los insumos de una manera mejor, a buscar tecnología, a buscar innovación, etcétera, etcétera. Entonces, y eso no se permite cuando se trata de solucionar el problema a través de poner un precio. Y ya está. Es la parte más fácil, pero es la parte menos económicamente viable. Muy bien, y con ese cierre nos vamos a la segunda pausa. Este es el programa Economía de la Vida Diaria del Instituto de Economía de la Universidad San Francisco de Quito. El programa llega gracias al auspicio de la Fundación CRISFE. Ya regresamos. Espacio publicitario. Ponle fe a tus finanzas. Con ahorro y planificación logras tus metas. Una meta financiera es un deseo que se quiere alcanzar, como una casa, un negocio propio, el auto, estudios. Para cumplir cualquier meta, primero organice sus finanzas. Un consejo de Banco Pichincha y Fundación CRISFE. Fin de la publicidad. Este espacio está dedicado a la educación financiera. Y estamos de vuelta al tercer y último segmento del programa Economía de la Vida Diaria del Instituto de Economía de la Universidad San Francisco de Quito. Este segmento, así como todo el programa, llega gracias al auspicio de la Fundación CRISFE. Les damos la bienvenida a Mónica Rojas, Pablo Beltrán y Sebastián Oleas a este tercer y último segmento. Es temporada de vacaciones en la sierra, digamos, sí, vacaciones escolares. Y no sé, ¿qué les parece esta propuesta? Endeúdese para ir de vacaciones. ¿Qué les parece? ¿Es buena idea o no? Más que propuesta es eslogan. Claro, es un eslogan. Sí, pero no sé. ¿Me comprarías ese eslogan, Pablo, o no? Vaya, endeúdese para irse de vacaciones. Yo no lo compraría, pero yo creo que la población, mucha parte de la población sí lo compraría.
Okay. Entonces, ¿Y por qué? ¿Por qué creen que en este momento? Porque estamos después saliendo de un encierro obligatorio de más de un año. Entonces, claro, la gente está ansiosa de salir de vacaciones. La economía no es buena, por lo tanto, no hay recursos como para irse de vacaciones corriendo, por lo que nos queda una alternativa que es endeudarse. Y cuando lo escuchas así, te parece tan fácil endeudarse y vaya, disfrute y luego preocúpese de pagarlo, porque incluso así lo plantean algunas casas comerciales. Dice, disfrute ahora y luego se preocupa de cómo va a pagarlos. Que es como medio perverso el mensaje, ¿no? Es perverso, sí. Entonces ahí no significa no tiene que pagarlo. Comencemos por eso. Okay. Entonces ahí la recomendación es, yo sé que ha sido y sigue siendo un año muy difícil, hay personas que han perdido su empleo, que se han comido los ahorros, y no tienen empleo y están peor, hay personas que han visto reducidos sus ingresos, y claro, y está el tema de la pandemia, el encierro y la imposibilidad de gastar, de salir. Quizás está la tentación de rebelarse contra todo e ir a hacer estas vacaciones de venganza contra la pandemia. Pero si no ahorró para estas vacaciones, por la razón que haya podido ser, resista la tentación de endeudarse para irse de vacaciones. Eso es un poco el mensaje, ¿sí? Porque, como bien dice Pablo, consuma ahora y luego preocúpese es un muy mal estado de mente, ¿sí? Es muy mal estado de mente. No es que después tiene que ver cómo paga, no. Realmente endeudarse implica que va a tener que pagar aquello que gastó y sobre eso va a tener que pagar intereses, porque obviamente la institución financiera o quien sea que le esté financiando las vacaciones, le va a pedir que le pague encima del capital los intereses por estas vacaciones. Entonces creo que en ese sentido resista la tentación, ¿no es cierto? O busque alternativas que no impliquen endeudarse. Exactamente, eso iba yo. O sea, es dos cosas indicar. La una es, piense de que si ahora no tiene para pagar vacaciones y que por eso debe endeudarse, ¿por qué va a tener para pagar de aquí en unos meses? Es decir, si su situación va a ser la misma, significa que de aquí en 2, 3, 4, 6 meses, igual no va a tener para pagar las vacaciones. Exacto. Así es que si no tiene para pagar sus vacaciones ahora y no tiene en la perspectiva una mejora sustancial de sus condiciones económicas, entonces piense que tampoco va a tener dinero para pagar después. Así es que no se endeude. Y ahí va el segundo tema. Váyase de vacaciones, pero busque un mecanismo en el cual usted pueda pagar y que esté acorde a su capacidad económica actual. Y que no implique endeudarse. Exactamente. Sí. Que siempre se encuentra. Sí, busca alternativas para disfrutar, para salir, digamos, del encierro, la monotonía, pero que no impliquen endeudarse para este consumo, básicamente. Este consumo que sí, uno se va de vacaciones, tiene experiencias, quedarán en la memoria, pero básicamente hay que ir a pagar, ¿no es cierto? Hay que ir a pagar de vuelta. Entonces, resistamos la tentación. Es lo que teníamos por el día de hoy. El programa llegó gracias al auspicio de la Fundación CRISFE. Muchísimas gracias por acompañarnos, Mónica y Pablo, y nos vemos la próxima semana. Gracias a todos. Muchas gracias. Chao. Acabamos de escuchar Economía de la Vida Diaria, gracias al gentil auspicio de Fundación CRISFE.